Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio, rematando toda la información habida y por haber. Y ya tenemos en el estudio número 2 a nuestro querido compañero Hugo Luengo. Hugo, buenos días. Aquí estamos tempranito del miércoles para ver de qué hablamos hoy. Bueno, viniste muy temprano hoy, ¿eh? Viniste casi media hora antes, ¿no? No, lo que pasa es que yo vengo y aprovecho y repaso un poco el tema del día, que siempre es preferible ir a los exámenes aprendidos. Bueno, pero vienes muy estudiado siempre, ¿eh? Bueno, eso es un defecto de los que venimos de atrás. Ya, bueno. Porque lo que viene de adelante, no, bueno, con la inteligencia artificial yo estoy preocupado. Yo veo a los chicos haciendo los trabajos de la inteligencia artificial y se lo hacen 5 minutos los trabajos, ¿eh? Hombre, yo recuerdo, yo iba a la biblioteca, que además estaba en el Quinto Coño, en el Puerto de la Cruz. Tenía que esperar que el libro no estuviera ocupado porque íbamos todos a la biblioteca. Cualquier avance siempre es un recurso. El problema es que hay que usarlo con cabeza, como nos enseñaba esta semana, por cierto, el Papa, que lo tendremos aquí pues a la vuelta a la esquina. Dentro de unos días. Dentro de unos días. Bueno, me sumo a la interpretación que hace el Papa de la inteligencia artificial. Ya. Es un medio y no un fin en sí mismo, claro. Ya. Bueno, hoy titulamos este espacio En defensa de Europa. Hombre, yo mal que les pesa mucho, sigo siendo un convencido europeísta, porque entiendo que realmente solo podremos dar soluciones a Europa si Europa está unida, cosa que estamos viendo que es realmente difícil de producir. Y tenemos que estar, digamos, unidos en las posiciones comunes, sin ir más lejos, en inmigración, que no lo estamos, en defensa, en diplomacia, en economía, en industria, en energía, en el tema tan elemental como las tierras raras, en las finanzas, en inteligencia artificial o en la Agencia 2030, cuyo cúmulo de factores mal gestionados por Europa están relativamente produciendo un efecto de pobreza relativa, que además, si descendemos al ámbito español, estamos viendo con más preocupación. Y una clave que mucha gente dice, pero que luego no somos capaces de resolver, es que no se puede gobernar la Unión Europea con la unanimidad de los 27. Hemos visto cómo la unanimidad de los 27 se ha convertido en el mejor mecanismo para que los Orbanes del norte, el que ya echamos el otro día, o el Orbán del sur, que es el que nos queda por echar en España, sean, digamos, sistemáticamente se dediquen a coaccionar a Europa. Es que lo lógico sería que se votara, ¿no? Bueno, que se votara, y en el caso europeo que se sumasen esfuerzos. No puede ser que estemos en un club europeo, en un club como Europa, donde Europa en este momento nos está sacando las castañas del fuego, y ahora descenderemos en los detalles de este asunto, y luego ir a ese club donde nos negamos a pagar las cuotas de la TAN, que nos han dicho que nos van a echar de la TAN, nos han dicho que nos van a echar con el tema de la inmigración del acuerdo de Schengen, y luego hasta en el G20, donde éramos invitados especial, ha dicho Trump que no nos quiere ver. Ya. En esa situación de debilidad europea y específicamente española, pues es muy complicado resolver los problemas que tenemos encima, que no son pocos. Ahí, digamos, nos enfrentamos a una complejidad europea en la Eurocámara, que está, digamos, conformada por los 27 con 720 miembros en una compleja estructura de 9 grupos políticos. Tenemos la comisión, que es el gobierno ejecutivo
de los 27 con un comisario por país al mando de Ursula von der Leyen, guárdame un cachorro, y luego tenemos el Consejo, que es donde están representadas las naciones, que es realmente donde se toman las decisiones. O sea, en el grupo menos, digamos, democrático de las tres patas de la Comisión de la Unión Europea, es donde se toman las decisiones importantes, decisiones que las grandes decisiones estratégicas, vuelvo a repetir, tienen que ser por unanimidad, y donde nos hemos convertido, digamos, en el hazmerreír del mundo, donde nos acaban dejando pues fuera de las grandes esferas de decisión. Y yo específicamente en este tema, digamos, valoraba un asunto que es clave para entender el tema europeo, que es la gestión y, como consecuencia de ello, el deterioro generado en el mecanismo de recuperación y resiliencia. Vamos, los fondos Next Generation para entendernos, donde el Tribunal de Cuentas Europeo español en el cierre de sus cuentas 2024 identificó 2.400 millones de euros que habíamos destinado desde España, en teoría, como una operación puente, y ahora lo veremos, nada más que 2.400 millones de euros para pagar las pensiones. Y en el 2025, pendiente de consolidación, simplemente nos hemos gastado 8.500 millones de euros más, con lo cual hemos prefinanciado la subida de pensiones, gran agujero negro que habiendo abandonado el Pacto de Toledo, no hay manera de conducirlo a un punto de equilibrio. Se dedicaron a pagar el ingreso mínimo vital e incluso se dedicaron, fíjate tú por dónde, a pagar el déficit de correo. O sea que nos encontramos con 8.500 millones de euros más que debemos sumar a los 2.400 para llegar a la sencilla cifra de 10.900 millones de euros que teóricamente se hemos dedicado a la ingeniería fiscal con el compromiso español que se tienen que devolver. ¿Cómo vamos a devolver 10.900 millones de euros cuando además estamos a punto, por cierto, de que los fondos de esos fondos teóricamente acaban en el 2026, aunque hay promesas de prórrogas que ya veremos? Con este asunto, precisamente, al tener que asumir la legalidad con reversión, nos encontramos con un problema de fondo tremendo que está generando España, concretamente la Unión Europea, de una clara pérdida de confianza. Y con una clara pérdida de confianza, pensar que Europa y que Alemania, que ahora lo veremos específicamente, sigan manteniendo, digamos, la propuesta que señalan muchos de emitir deuda conjunta, como recomiendan los informes Draghi y Leti, que sistemáticamente, digamos, los nombramos, pero al final las medidas que proponen no se toman, pues yo creo que es ciencia ficción. Y precisamente el conflicto que he comentado del uso puente de los fondos de resiliencia para pagar otras cosas que no estaban previstas, ha generado un verdadero escándalo en la Eurocámara, donde han venido siendo denunciados por Andreas Schwab, que es del Partido Popular Europeo y presidente de la Comisión de Control. Han sido denunciados por Daniel Fromm, que es el líder de los verdes alemanes en la Eurocámara, o han sido denunciados por Johan van Overvelde, que es un belga de la RC de Meloni, que a su vez es el presidente de la Comisión del Presupuesto, o han sido también, reforzados por Manfred Weber, que es el líder del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, que ya lo vimos en su momento, creo recordar que fue en la Navidad del 2024, cuando llegó a un verdadero conflicto
con nuestro premier Sánchez cuando se enfrentaron abiertamente en la Eurocámara con unas posturas irreconciliables que generaron, digamos, la imposibilidad de que Pedro Sánchez pueda llegar a tener en el futuro ningún papel, digamos, representativo en la Unión Europea. Y lo que es más grave, en las naciones directamente, los que llaman los frugales, que son aquellos que digamos, que les duele el presupuesto, como es el caso de los alemanes, los Países Bajos o Austria, o el propio PP en su representación europea, obviamente el tema, digamos, de usar como crédito puente los fondos europeos para financiar otras cosas, les parece que eso no es posible. Y luego nos encontramos descendiendo a los parlamentos europeos, que yo creo que la clave vuelve a estar en Alemania, una posición absolutamente, digamos, posicionada por parte de los alemanes, donde aparece precisamente Alice Weidel, que es la cabeza de lista de la extrema derecha alemana, donde dice claramente, y lo leo textual para que lo entendamos, que los impuestos alemanes no pueden financiar la mala gestión socialista en España. Posición que es obviamente compartida por el premier alemán Friedrich Merz, donde en este momento, digamos, la evolución normal que lleva la política también alemana y por extensión en toda Europa, que es que las fuerzas de derecha y de más derecha están siendo los grupos políticos que están, digamos, en este momento ganando las elecciones en Europa en deterioro de la socialdemocracia, que como se despiste, pues le pasará lo que está pasando en toda Europa, donde Europa está dejando de serlo, ¿no? Uh-huh. Y luego, en esa legalidad con reversión, insisto en el tema de la reversión, solo es recuperable el mecanismo que hemos utilizado de financiarnos o prefinanciarnos con los fondos europeos si realmente revertimos la operación, que eso significa ni más ni menos que tengamos que sacar de otros bolsillos la módica cifra de 10.900 millones de euros. Ahí estamos. Y bueno, y en una posición que añado un dato más, España tenía, digamos, en los fondos de resiliencia asignados un total de 163.000 millones de euros, de los cuales hemos renunciado nada más que a 60.000. A 60.000, que renunciamos, entre otras cosas, por un problema práctico, que es que España no tiene presupuestos, lo cual desde el punto de vista de la legislación española, digamos, de la Constitución española, se choca directamente con ella. Pero no pasa nada, Hugo, sí, no pasa nada. Y luego que tampoco pasa nada, y me asombro porque desde el punto de vista de la legislación europea, no puede ser tampoco que un país esté sin presentar presupuesto. Yeah. Eso es absolutamente irregular y curiosamente al final Europa ni siquiera tiene la capacidad de hacer esas correcciones elementales. Y vuelvo, digamos, a valorar, posicionándome claramente en una posición pro-europea, con unas manifestaciones que hacía en medios el otro día, una búlgara, aquí, Eva Potcheva, que es doctora en Derecho Constitucional, que fue eurodiputada con Ciudadanos y que hoy está en el Partido Popular, en el caso de Europa Europea, donde planteaba 5 condiciones necesarias para poder ser europeos, que las comento y las valoro. El primer dato es que Europa tiene que ser capaz de garantizar la seguridad económica, restringiendo nuestras dependencias de China y Europa. Es alucinante ver cómo el segundo grupo económico del mundo, que es la unión de los 27, 28 con el Reino Unido,
teniendo esa dimensión económica, no ha sido capaz de trasladar esa dimensión al mundo de la geopolítica o de la geoestrategia. Sin revertir ese factor no estaremos en el mundo. El segundo valor que cita Eva Pocheva es que debemos potenciar claramente la competitividad en la industria europea, que está siendo incapaz de desarrollar empresas innovadoras. Sin conseguir escala Unión Europea es imposible que progresemos en el mundo. Tercero, modernizar las empresas creando un mercado financiero único cuya escala permita, como en Estados Unidos, que sus empresas se financien al 70% de los mercados financieros. Estamos, digamos, con un problema en Europa bancario porque realmente solo tenemos escala nacional, pero no escala europea. Con la escala, digamos, europea, Europa adquiriría una capacidad que no tiene ahora, que es permitir que sus empresas puedan llegar a ser financiadas como Estados Unidos en un 70% por parte, digamos, de los mercados financieros. En el caso nuestro, en este momento, los bancos tienen el 80% de la financiación, por lo cual estamos en una diferencia de competitividad respecto de Estados Unidos muy, muy notable. Se reitera en un tema que todos repetimos, pero que casi nadie aborda, que es que hay que simplificar los marcos normativos. En este momento, Europa sigue produciendo, siendo un poco más pequeño en escala económica, 4 veces más de leyes, normas y limitaciones que Estados Unidos. En el Parlamento tienen que hacer algo allí, tanta gente. Hombre, lo cual nos convierte en... ¿Tú has estado en el Parlamento Europeo? ¿Él? ¿Has estado ahí en el Parlamento Europeo? Sí, he estado físicamente. Tú sabes que allí en aquellos edificios, aparte de los parlamentarios, están los asesores de los parlamentarios. Cada parlamentario tiene 2 asesores, más la oficina. Más la oficina, la secretaria y tal. Cuando estuve en la guerra del vino, estuvimos varias veces en Europa. Es que allí... Y reunidos, no solo entramos en un momento en la Cámara, pero vamos, como simples visitantes, que no había sesión, sino estuvimos en muchos despachos europeos, tanto del PSOE como del PP, y en aquella época de Ciudadanos, pues trasladando lo que eran preocupaciones comunes y que, bueno, pero es que vemos que pasa el tiempo y las cosas no se resuelven. En aquel edificio, son 2 edificios, en esos 2 edificios trabajan 6.000 personas. Sí. Imagínate tú si se pueden dedicar a hacer leyes, es que tienen tiempo. Tienen tiempo, sí señor, y medio. Y luego el quinto factor del tema que nos vuelve a conducir al principio, donde nos posicionamos, me posiciono claramente en defensa de Europa, es que realmente Europa en este momento tiene un presupuesto para ser, digamos, una confederación de estados muy limitado. Es solo del 1% de su PIB. Y pretender, digamos, que los estados en este momento han dicho que no quieren gastar ni un duro más en Europa, pretender modificar esa situación económica exigiría al tiempo, digamos, transferir nuevas competencias, mancomunar deuda y dar escala a Europa. Y Europa está en este momento en una encrucijada dramática donde dar ese salto es imposible porque Europa ha perdido la confianza en sus países miembros. No puede ser que les pidamos a los alemanes, que al final Alemania y Francia son las que acaban decidiendo, que aumentemos la deuda, su deuda, sin que España haga las disciplinas correspondientes, entre otros casos, que tendrá que devolver los 10.900 millones de euros que tenemos, digamos, aplicados en los fondos en el MRR. Y eso, obviamente, para hacerlo, implica que tengan que cambiar muchas cosas.
y yo creo que ese tema no lo estamos haciendo bien. Estamos metidos en un lío tremendo con Europa, ¿eh? Sí, pero tendremos, digamos, que si pertenecemos a un club, lo que es absurdo es que querramos estar en un club donde no paguemos sus cuotas. Ya. No pagamos las cuotas de la TAN y ya nos han dicho, cosa que es imposible, que nos quieren fuera. De ese club no nos puede echar nadie. De igual manera, hemos dicho que aquí en España entra todo el mundo sin el control europeo y no se sabe cómo se incorporan las inmigraciones, y lo primero que ha dicho Europa es que nos echan de Schengen. Para los que llegan a Europa no pueden trasladarse al resto de los países, cosa que realmente es impracticable, pero que nos conduce a otro absurdo donde España ha roto la confianza en la estructura europea, y para recomponer esa situación pues muchas cosas tienen que cambiar. Entre otras cosas, un tema fundamental es el modelo económico. Europa se fundó en la posguerra europea sostenida en una estructura de libre empresa. Esa libre empresa en España está totalmente condicionada porque la hemos condicionado, sobre todo vía impuestos. Cada vez tenemos más impuestos y carecemos de más servicios, sin que ese modelo económico, que es absolutamente intervencionista, contra los principios constitutivos de la Unión Europea, que ahora están sostenidos en el Tratado de Lisboa y en las Bolkestein vigentes, pues no se cumple. En teoría, tendría que haber un mercado único para casi todas esas cosas a nivel europeo, mientras no solo España, el grueso de los países de Europa se está negando a permitir, digamos, condicionar sus campeones nacionales, por lo cual las grandes empresas que tendrían que estar ya trasladadas al mercado único de la Unión Europea, pues no se están trasladando, por lo cual seguimos, digamos, empobreciendo, y hay que decirlo con esas palabras, empobreciendo a los europeos contra las economías más dinámicas, que claro está que en este momento son Estados Unidos y China, donde cuando se reúnen no es que nos llamen, ni siquiera nos dejan asistir, en el caso de España. Ya. Un drama. Bueno, el problema es que no tenemos líderes en Europa. Los líderes que hubo en otros tiempos ya no están. Ya no están. Los que hay no dan la talla. Bueno, los políticos no dan la talla en casi ningún sitio, ¿no? En casi ningún sitio, pero en Europa tampoco, ¿no? Y entonces, claro, si nadie manda, nadie es líder de nada, nadie dirige, no hay confluencias entre unos y otros, pues todo es complicado, ¿eh? Sí, y bueno, y lo que es un absurdo que en el momento en que estamos, en que se ha demolido, digamos, el pacto occidental de colaboración en las economías, digamos, avanzadas, al final, digamos, no haya posibilidad, no tengamos posibilidades de Europa a que decidir, porque las grandes decisiones tristemente se tienen que tomar con la voluntad positiva de los 27 miembros y colateralmente, digamos, con el Reino Unido, que es el otro elemento de seguridad, porque es ahora quiere entrar el Reino Unido. Bueno, yo siempre he defendido que me pareció un disparate en su momento en que salieran, y que en este momento, digamos, no tenemos otra posibilidad en Europa, si queremos, digamos, hacer esa gran Europa, de que el Reino Unido entre en ella. Bueno, Hugo, en defensa de Europa, defendiendo Europa. Que conste que soy europeo y seguiré siendo europeo. Yo también. Sin Europa no podremos llegar a ningún lado. Bueno, yo creo que España ha avanzado de una manera tremenda y excepcional. Gracias a Europa. Hemos aprovechado mucho a Europa, y mucho más que la tendremos que aprovechar. Yo que tuve el placer de estar en Europa cuando España no estaba en Europa, estar allí, y claro, España era el último de la fila, ¿eh?
No, bueno, a partir de que en entró aquella época. en el 86, en poquísimos años dimos un salto Pero estábamos económico y, tremendo, y tremendo. de todo tipo. Pero estábamos tremendo, ¿no? 20 años, teníamos 20 Sí. años de retraso, Sí. con el resto de los países, con Alemania, con Llegamos Bélgica. a un momento en que nos acercamos bastante, digamos, a sus niveles de desarrollo y a partir Sí. de este nuevo momento hemos vuelto hacia atrás. Y esas posiciones son bastante difíciles de recuperar. No me voy, por cierto, sin felicitar a Miguel Ángel y concretamente al FECIT por el premio ese que le dieron el otro día, me parece que fue en Cuenca, o que le van. Va a ser la semana en Cuenca, del 2026. Sí, va a ser la próxima semana en Cuenca, a ver si puedo llegar a Cuenca Sí, yo. pues felicidades. Gracias por todo. Hugo Luengo, un abrazo muy fuerte. Y nos veremos con el Papa. El remate con Miguel Ángel González Suárez.